Bienvenido a YOLO Camotes, videos de temas de interés general. De entre todos los protagonistas del movimiento revolucionario que se inició en 1910, existe uno que destaca sobre todos los demás, y este está rodeado de mitos y leyendas. Me refiero a Pancho Villa. Su origen se encuentra envuelto en un halo de misterio que el propio Villa se encargó de difundir. Hay mucha información contradictoria sobre su origen e incluso su nacionalidad, pero de entre todas las historias sobre su origen, hay uno que destaca sobre todos los demás. Podéis hablarles un poco de ello. Es por eso que YOLO Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy el origen insospechado de Pancho Villa, un germano bien mexicano. Pancho Villa es sin duda una de las figuras indiscutiblemente más primordiales en la gesta revolucionaria. Sobre él les he hablado en numerosas ocasiones, pero en un tema del cual poco se ha tratado es sobre su origen, no el oficial, sino el que posiblemente fue el auténtico, y el cual causaría en más de uno alzar una ceja en extrañez y quizá de sorpresa. Según esta línea de investigación, sostiene que Villa era hijo de un inmigrante europeo, el dueño de la hacienda Ciénega de Basoco, y quien según sería el padre de Pancho Villa, era un hombre de nombre Luis Fermán, judío austriaco, quien a mediados del siglo XIX arribaría a México procedente de Liechtenstein, y se asentaría en el estado de Durango. Liechtenstein es un pequeño principado independiente que está situado entre Austria, Suiza y Alemania, exactamente en el corazón germánico de Europa. Luis Fermán fue originario de Blaudorf, una aldea alpina actualmente ya desaparecida, y cuya actividad económica principalmente era la agricultura y la ganadería. Esta estaba ubicada en Schaan, una pequeña ciudad industrial situada a pocos kilómetros al norte de Vaduz, capital de Liechtenstein. A mediados del siglo XIX, Luis Fermán, en búsqueda de nuevas oportunidades e intentando escapar de un sentimiento antisemita que en aquella época ya había surgido contra el pueblo judío en Europa, emigraría a México, donde después de permanecer un tiempo en Tamaulipas, se asentaría en tierras de Durango, adquiriendo una propiedad cercana a San Juan del Río. Ahí se casaría con Rosario Gracia, con quien procrearía 2 hijos, Luis, que murió siendo muy joven y sin dejar descendencia, y Miguel Fermán Gracia, nacido en 1870 en la Ciénega de Basoco. Lamentablemente, la esposa de Luis fallecería a los pocos años víctima de tuberculosis, por lo que Luis, viudo y sin nada que lo atara, tendría relaciones personales e íntimas con Micaela Arámbula, madre de Pancho Villa, y la cual trabajaba como sirvienta en la casa grande de la hacienda. Como resultado de esa relación, nacería un pequeño niño al que le llamarían Doroteo. El pequeño Doroteo, futuro Pancho Villa, no sería reconocido por Luis Fermán. Esto debido a la crítica social y prejuicios de la época en cuanto a las relaciones sentimentales entre un hacendado y una sirvienta. Por lo que para que el niño no fuera estigmatizado como lo que en aquella época se les llamaba bastardos o ilegítimos, Doroteo sería adoptado por el que más tarde sería el esposo de Micaela, Agustín Arango, razón por la cual llevaría el apellido Arango y no Fermán. Debemos señalar que durante el porfiriato la palabra del hacendado era prácticamente ley. Entre esas leyes no legales, pero sí de costumbre, estaba la dominación total sobre los peones de las haciendas, incluidos con ello las esposas e hijas de estos. Entre estos está el antiguo derecho de pernada. El derecho de pernada era el beneficio, entre comillas, que obtenía el hacendado sobre las mujeres recién casadas. Esto supuestamente por hacerse ellos, los hacendados, cargo de los gastos de la boda, por lo que era su derecho pasar la primera noche de bodas con la recién casada. Debido a esta costumbre, en la mayoría de los casos, los primeros hijos de los peones eran también los hijos del patrón de la hacienda. Por ejemplo, de entre sus otros hermanos, 2 hombres, Antonio y Hipólito, y 2 mujeres, Mariana y Martina, Doroteo, es decir, Pancho Villa, era el mayor. Según estas investigaciones, el parentesco de Villa con los Fermán nunca se hizo público por varios motivos. El primero, el estigma social de no reconocer como legítimo a un hijo producto de las relaciones con los peones. El segundo fue que en su tiempo a Villa se le consideraba por algunos sectores de la población, en especial los hacendados, poco menos que un forajido y asesino.
por lo que al estar emparentado con los Ferman hubiera sido muy humillante para esta familia, por lo que en realidad había pocos motivos para enorgullecerse de este hijo producto del abuso de Luis Ferman. Cuando Pancho Villa creció, laboró como peón en la propiedad de su padre, y después de la muerte de este, Villa continuaría trabajando para su medio hermano, Miguel, quien se uniría en matrimonio con doña Rafaela Quiñones López, vecina de San Juan del Río, para tener descendencia que aún persiste hasta nuestros días. Después de vivir un tiempo en la Ciénega de Basoco, Villa, junto con su madre y hermanos, se marcharían a un rancho situado en una de las haciendas de los López Negrete, y de donde sería el lugar que Villa le daría unos balazos a uno de los López. Esto debido a que uno de los López había abusado de una de las hermanas de Villa a la fuerza, razón por la cual Villa huiría y se uniría a una banda de forajidos, y siendo ahí de donde desaparece de la vista de la familia Ferman. Después de varios años de forajido, huyendo para evitar ser colgado, Villa emigraría a Chihuahua, en donde en 1910 se uniría a la Revolución de Madero. En el año de 1911, Villa regresaría a la hacienda que le vio nacer, pero ahora acompañado de un ejército, y donde sin más miramientos atacaría la propiedad de la familia Ferman. Para salvar a su hija Guadalupe, sobrina de Villa, que tenía 1 año de edad, el hermano de Villa tuvo que sacarla por una ventana y huir a caballo con ella en brazos, huyendo lo más lejos posible para establecerse finalmente en la ciudad de Torreón. Villa era consciente de que atacaba la propiedad de su propia familia que no lo había reconocido y que ante los ojos del Centauro del Norte, él, como muchos otros más, habían sido víctimas de los que ostentaban el poder, por lo que a pesar de que fueran familia de sangre, eso no significó nada para él. La familia Ferman perdería de esa forma todo lo que tenía en Durango, por lo que esto sería una razón extra para maldecir el nombre de Pancho Villa y mantener su parentesco en secreto. Porque imaginemos por un momento el tener que decir: perdí todo lo que tenía, a manos de mi propio pariente, que por cierto es Pancho Villa. Además de este relato o leyenda, existen otros rumores más que hablan sobre el supuesto origen de Pancho Villa. Algunos donde se ha llegado a decir que era colombiano, otros hondureño, otros estadounidense, e incluso Hollywood puso su granito de arena, pues en la película de Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal se afirma que Villa hablaba quechua y tenía orígenes peruanos. Y pues ya de una vez entrados, ya casi nada más faltó que dijeran que Villa era extraterrestre. Por lo que por supuesto, estas últimas afirmaciones no cuentan con un verdadero sustento histórico. Pero también hubo algunos intentos deliberados de denigrar su origen. Por ejemplo, entre los panfletos repartidos a los soldados estadounidenses que invadieron México en la llamada Expedición Punitiva, que buscó capturar a Villa sin éxito, se decía que Villa, además de violador de mujeres, un bandido y casi caníbal, era de origen africano. Pero basta tan solo echar una mirada a sus fotografías, películas, así como la descripción de sus contemporáneos, para desechar esta cómica y absurda afirmación, la cual tan solo tenía como objetivo humillarlo a través de líneas racistas por parte del gobierno de nuestro vecino país del norte. La hipótesis de que Villa tuviese raíces austriacas es ciertamente controversial, además de polémica. Incluso en algunos círculos se considera un tanto aberrante, pero los datos, tales como lugares, fechas, testimonios orales, etc., nos invitan a examinar más de cerca esta afirmación, y que de ser cierta, en realidad no cambiaría en nada la figura del Centauro del Norte. Por el contrario, tan solo engrandecería su leyenda. Sería una gran ironía del destino que Villa, el revolucionario que odiaba a los hacendados, fuera hijo de uno de estos, descendiente de judíos y además con ancestros de una región germana situada en el corazón de Europa, una de grandes estrategas militares, como lo fue él mismo. Pero bueno, ¿por qué nos sorprende esto? Villa era ocurrente, colérico, gran estratega militar, despiadado, pero también muy noble, criticado y admirado por igual, siendo el único hombre que invadió con éxito los Estados Unidos y que los hizo ver su suerte. Incluso alguna vez estuvo a punto de comprar un submarino para hundirle los barcos a Carranza,
pero no lo hizo por falta de ganas, sino porque ya no tenía dinero. Finalmente, los orígenes de Villa no son lo más importante, pues sus ideas más profundas son las que trascienden y están a prueba del tiempo, como por ejemplo la importancia de la cultura y la educación. Para él eran claves para que una nación se superara, ideas que aunque se plasmaron con balas y sangre, ningún gobierno pareció hacerles mucho caso. Villa, con sus ideas, dejó de ser mexicano o descendiente de judíos germánicos. Él simplemente se convirtió, con su vida y sus acciones, en un hombre universal.